Bueno, buenas tardes, alumnos. Para mí, por lo menos, es de tarde. Ustedes verán cuando escuchan esto. Este tercer videíto nos va a permitir avanzar un pasito más en esto que todavía es un poco oscuro para ustedes seguramente. En el primero estuvimos viendo, les recuerdo, hechos, episodios, situaciones que se dan, por supuesto, en un pueblo, en un momento determinado y en un lugar determinado. En el segundo video hablamos del logos y entonces contraponemos a estos fenómenos, hechos, objetos, los veníamos llamando indistintamente de este modo, otro tipo de objetos que hasta ahora no definimos con mucho detalle, pero que abordamos a ellos a través de las palabras. Hoy vamos a avanzar un poquito más para distinguir tres modalidades de pensamiento, podríamos decir. En principio, dos opuestas entre sí, el pensamiento mítico o imaginario y el pensamiento racional. Y dentro del pensamiento racional vamos a distinguir ciencia y filosofía. Para empezar tendríamos que decir, estuvimos hablando hasta ahora de distintas situaciones, hechos, elementos, objetos. Dijimos, vamos a empezar a precisar los términos. Muy genéricamente podríamos decir que estábamos hablando de cosas, pero cosas es muy indeterminado. Miramos el mundo y vemos que está lleno de cosas. Tenemos que precisar qué son esas cosas. Tendremos que conocer esas cosas y entender qué es lo que las gobierna de algún modo. Para precisar un poquito más los términos, y ahora ya hablando en términos filosóficos, vamos a decir que todo lo existente lo reconocemos como entes. Así que hay entes en el mundo, distintos tipos de entes. Estos entes pueden ser entes reales, entes ficticios, entes ideales, entes finitos, entes que reconocemos como infinitos. Es decir, todo lo existente, todas las cosas del mundo, los podemos referir como entes. Pero vamos a ver que algo hace que esas cosas sean entes. Y eso es lo que vamos a tener que precisar fundamentalmente cuando veamos a Parménides. Entonces, hay algunos tipos de entes que los podemos captar, dijimos ya en los videos anteriores, a través de los sentidos. Es decir, son entes que puedo verlos, que puedo olerlos, que puedo tocarlos, que puedo degustarlos. Ahora, hay otro tipo de entes que no se captan a través de los sentidos y son de los que estuvimos hablando en esta segunda presentación, este videíto reciente. Hoy vamos a hablar un poquito más de este tipo de entes. Habíamos precisado también que los concebíamos desde una perspectiva como unidades compuestas en tensión interna. Esa tensión interna es lo que permite lo que llamamos un pensamiento dialéctico. Di es dos, ¿no? Lecto, alecto. Ahí estamos hablando de una oposición que en principio puede darse en términos de palabras. Algo que está vivo pero que está muriendo, está vivo pero también está muriendo. Y se puede tratar tanto de un ser vivo como de un proceso. Si tomamos, por ejemplo, la Revolución Francesa, una semana antes de la toma de la Bastilla y la deposición del rey, podríamos decir que hay una monarquía viva y sin embargo está muriendo. Tiene sus días contados, queda muy poco de existencia y el momento en que desaparece esa monarquía en realidad tiene una incubación de muchísimo tiempo antes. O, por ejemplo, la Revolución de Mayo en el Río de la Plata, que incluso esa revolución tiene que dar 6 años después una declaración de independencia. Hay un proceso, una procesualidad que entonces la concebimos y solo podemos concebirla a través de un pensamiento dialéctico, un pensamiento que incluye la contradicción en sí mismo. Vamos a precisar un poquito más esto más adelante. Pero entonces, una primera manera de conocer es conocer a través de los sentidos. El conocimiento que todos los pueblos de la antigüedad tuvieron
fue inicialmente así. Al conocer a través de los sentidos es necesario participar de una experiencia, decimos, respecto de eso que vamos a conocer. Conocemos objetos, como por ejemplo el carpintero conoce de madera, porque tiene experiencia con la madera. Esa experiencia es de él. Todos tenemos experiencia, pero las experiencias son distintas. Y no se puede decir entonces que quien tiene experiencia en una materia, la que fuere, no sea experto o no sepa de eso. Sin embargo, en este otro tipo de objetos que no son sensibles, no podemos conocerlos meramente por la experiencia, o la experiencia en este caso solamente nos permite acceder a un conocimiento que ya tenía que estar en nosotros. Voy a tratar de ser más preciso aclarando lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, como tomábamos en el video anterior, dos grupos de frutas, de dos frutas cada una, y los junto, lo que hice fue reunir esas frutas. Y tengo 4 frutas. Pero para poder precisar que son 4 frutas, yo necesito primero tener una idea de lo que es número, porque si no es uno o muchos. Y muchos pueden ser 4, 8, 12, 20. En la medida en que yo tengo idea de números, esos números los puedo aplicar a distintos objetos, a frutas o a cualquier otra cosa. Entonces lo que yo tengo allí no es estrictamente un número que puedo ver o leer, sino que a través de la fruta o de otra cosa, yo accedo a esa idea, una idea que es producto de una relación. La relación de orden en los números naturales, donde más uno, más uno, más uno me va dando otro siempre, infinitamente. Y no hace falta que yo haya visto nunca ni escuchado nunca el número, por ejemplo, 123.412, pero cuando lo escucho por primera vez yo sé de qué estoy hablando, porque ya lo tengo ubicado el sistema que me permite ordenar eso. Ahora bien, volvamos un poquito. El conocimiento inicial, que es un conocimiento sensible, lo que conoce son entes sensibles. Entonces, todo ente que yo pueda captar a través de los 5 sentidos es un ente sensible. Esos entes sensibles que se adquieren conocimiento sobre ellos a través de la experiencia son los que conocían los pueblos de la antigüedad, y para transmitir ese conocimiento apelaban a la analogía. Analogía implica la idea de algo similar, parecido. Si yo digo, por ejemplo, las perlas de tu boca, obviamente no estoy diciendo que tienes un collar en la boca, sino que todos entendemos que estoy haciendo una analogía entre las perlas y los dientes, por el color, por el esmalte, por el tamaño, etc. Puedo establecer esa analogía, usar una metáfora, una cosa por otra, ¿no? Una cadena que se rompe como representación de la libertad, un concepto más difícil de captar porque si bien los sentidos nos permiten captar una experiencia de liberarnos, no es lo mismo que la idea de la libertad. Todos los pueblos de la antigüedad, entonces, transmitían conocimiento a través de relatos que tenían una cierta referencia análoga con aquello que se quería explicar. Por ejemplo, el dios Cronos en la mitología griega, dios del tiempo, todos sabemos que cronológico viene de ahí, el dios Cronos se comía a sus hijos. Es curioso, pero hay una analogía allí, porque si el tiempo no existiera, no es posible ni que nazcamos ni que muramos. Por lo tanto, es el tiempo el que nos da la vida y nos quita la vida. Esta es la analogía que habría en esa figura mitológica. Podríamos tomar otra, la figura de Narciso. Narciso era tan bello y estaba tan embelesado con su propia imagen que mirándose en el estanque, en las aguas, termina ahogándose. Una referencia a que el narcisismo, el amor por nosotros mismos exagerado, puede impedirnos el contacto con el mundo en última instancia y ser mortífero.
Estas analogías permitían entonces construir lo que llamamos el pensamiento mítico. ¿Cómo explicaba en la antigüedad el hombre las cosas que conocía? Las transmitía esa explicación a través de mitos. Ocurrió en algún tiempo y en algún lugar una tal cosa que explica la repetición que se produce por analogía en el presente actual. Esta manera de pensar particularmente resultó defectuosa y además implicaba la idea de que esta explicación eh, se refería a la verdadera posibilidad de conocimiento, que era el conocimiento divino. Los dioses entendían efectivamente lo que sucedía y la referencia a la historia de la divinidad nos daba una explicación. Entonces, el conocimiento que tenían los pueblos de la antigüedad era un conocimiento empírico, surgía de la experiencia, y la experiencia es de cada quien. Así que no hay un común denominador para esa experiencia que pueda ser transmitida a menos que se encuentren otro tipo de objetos o entes que estén presentes en las situaciones y permitan entonces una transmisión más exacta. Porque el mito siempre tiene distintas variantes, distintas versiones, es una aproximación, un arrimar el bochín, pero no llega más allá de esa distancia. El pensamiento que aparece entonces es el pensamiento racional. ¿En qué consiste ese pensamiento racional? Si despejamos a la imagen que estamos transmitiendo y nos quedamos exclusivamente con las relaciones que hay en esa imagen, Narciso, por ejemplo, vuelto solo sobre sí mismo. Ahí hay una relación reflexiva, podríamos decir. O Cronos, dando la vida y quitando la vida, dando la vida y quitando la vida. Ahí hay otro tipo de relación. Si quitamos entonces, decía, los aspectos de imágenes o imaginarios, las perlas de tu boca, y nos quedamos exclusivamente con las relaciones, el primer modelo que la humanidad tiene de esto es las matemáticas. Y si bien las ideas matemáticas empíricamente encontradas, subrayo empíricamente encontradas, que todavía entonces no es matemáticas, existen anteriormente a los griegos y existen en otros pueblos, las relaciones, por ejemplo, que establecen entre los lados de un triángulo rectángulo en relación con la hipotenusa, Pitágoras, empíricamente era conocida por los egipcios. Los egipcios ya habían descubierto, habían observado que la suma de los cuadrados de esos dos lados era igual a la suma de la otra recta que unía los dos extremos de esos lados con ángulo recto, que implicaba la hipotenusa. Pero una cosa es empíricamente demostrarlo, empíricamente captarlo, empíricamente transmitirlo, y otra cosa es hacerlo con una formulación donde la formulación misma vale por la empiria. Eso es un teorema y eso es lo que inventan griegos que desarrollan mucho la matemática. Sobre esa misma idea de un desarrollo de entes conceptuales, puras relaciones, la filosofía empieza a intentar explorar ese otro tipo de entes relacionales que entiende están en realidad gobernando los entes fácticos, los que tienen que ver con los hechos, los entes sensibles. Si todos, por ejemplo, percibimos claramente la lluvia y podemos describir la lluvia, otra cosa es comprender por qué llueve, qué elementos están incidiendo en la lluvia y que no nos quedemos con una explicación mítica, es decir, que un Dios produce esto por tal o cual razón. Avanzar en este terreno nos permite entonces diferenciar lo que hasta ese momento llamamos pensamiento mítico, apoyado en imágenes, transmitido en imágenes, de pensamiento racional, apoyado en relaciones y transmitido exclusivamente en relaciones. Vamos a adelantar un ejemplo de algunas de las preguntas que me han hecho llegar, por ejemplo, respecto del banquete.
Como ustedes van a ver, en la inmensa mayoría de estos textos que vamos a leer en esta primera etapa, nos vamos a encontrar con una referencia permanente todavía al pensamiento mítico, por lo menos como introducción. Pero vamos a encontrar que en alguna parte de ese relato, de ese escrito, nos vamos a alejar de la imagen y nos vamos a meter exclusivamente en un mundo relacional. Cuando esto ocurre, estamos ya en presencia de la filosofía plenamente. Pero hay que presentar a sus contemporáneos, los filósofos en la antigüedad, hay que presentar a sus contemporáneos las ideas nuevas con el envase antiguo. Por eso vamos a ver que en toda la primera parte del poema de Parménides hay una referencia directa a una visita a la diosa y un montón de imágenes descritas que nos permiten aproximarnos hasta que llegamos a un diálogo entre la diosa y Parménides en donde se empieza a hablar del ser y ahí se nos pone un poquito más complejo entender de qué está hablando porque ya no apela a imágenes y entonces empiezan a aparecer cosas que nos pueden resultar difíciles de captar. Algo similar acontece en el banquete cuando Platón escribe ese encuentro de Sócrates con los otros comensales que al final se proponen hacer una oda de algún modo a Eros. Y después de que hablan todos aquellos que hablan en términos de pensamiento mítico, aún el médico que intenta acercarse más a un pensamiento racional, tienen una modalidad de discurso muy distinta a la que va a utilizar Sócrates. Sócrates va a hablar desde el comienzo solo en términos de relaciones. A lo sumo va a hacer que Diótima le relate el mito del nacimiento, cómo se pasa del no ser al ser. Allí sí se apela otra vez al mito. Pero vamos a detenernos en eso cuando lleguemos a las clases que corresponden a esos puntos. Hoy vamos a precisar un poquito más entonces. Donde hay pensamiento racional, en la antigua Grecia ha nacido la ciencia. Por lo tanto, ciencia y filosofía en su origen quiere decir exactamente lo mismo. Cuando se habla de ciencia, se habla de filosofía. Cuando se habla de filosofía, se habla de pensamiento científico. ¿Por oposición a qué? A la empiria. La medicina hasta ese momento, hasta Hipócrates, es medicina empírica. Es decir, sabemos que si a tales heridas las cubrimos con un barro sacado de tal lugar, se produce tal hecho benéfico para la maduración de la cicatriz, etc. ¿Cómo lo sabemos? Y porque ocurrió en la mayoría de los casos. A veces ocurre que algunos se infectan y por ahí se joroban y hasta hay que cortarle la pierna. Pero mayoritariamente eso funciona. ¿Por qué funciona? No tenemos la menor idea. Entonces la medicina racional que nace en ese momento empieza a plantear cuestionamiento a esa forma de pensar. Empieza a plantear la necesidad de, antes que nada, tener un diagnóstico. Entender exactamente qué es lo que está pasando y cuáles son las causas de esto que está pasando. Dejar los consejos generales, como lo húmedo es lo bueno, lo seco es lo bueno, lo frío es lo bueno, lo caliente es lo bueno, para empezar a precisar en cada situación por qué lo frío o lo caliente, o lo húmedo o lo seco para cada caso. ¿No? Empezar a precisar las relaciones que están en juego en cada situación para tomar una decisión. Ahora bien, ustedes pueden decirme, pero profesor, la ciencia y la filosofía no son exactamente lo mismo. Yo entiendo que está bien, ambas se basan en la racionalidad, pero que no hay diferencia, porque la ciencia usa laboratorios y la filosofía anda entre libros, pero no usa probetas, no calienta con un mechero de Bunsen. Efectivamente, pero tenemos que precisar entonces que esa ciencia naciente en común, que era la racionalidad, tenía una peculiaridad que es lo que produce después una modificación de una parte de la ciencia que empieza a separarse de la filosofía. Por eso se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias. En un principio la filosofía tiene como objeto de estudio todo. Y luego
también sigue teniendo todo. Puede haber filosofía del deporte, filosofía de lo que quieran. ¿Y cuáles son sus presupuestos básicos de los cuales parte? Los que quiere inventar en cada caso. Ah, pero en la ciencia no es así. No, efectivamente. La ciencia define, bueno, me voy a dedicar a estudiar tal cosa y tiene que definir en qué consiste esa tal cosa que va a estudiar. Y tiene que definir cuáles son los métodos con los que va a estudiarlo. Tiene que marcar la cancha. Podríamos decir, si se tratara de deporte, no es lo mismo una cancha de fútbol que una cancha de básquet, que una cancha de softball o que una cancha de vóley, ¿no? Una vez que hemos definido la cancha y las reglas de juego, tenemos el deporte. Con la ciencia pasa algo parecido. Define un objeto de estudio y define un método de ese objeto de estudio. Una vez definido, esos son los pilares o presupuestos básicos que no se cuestionan. Podemos descubrir que en el fútbol es conveniente incluir una regla X que modifica un poquito y ya tenemos una versión distinta de ese deporte, pero lo modifica poquito. Si de pronto el fútbol, además de jugarse con los pies, se jugara con las manos, cambió totalmente, ya no es más fútbol, ¿no? O si se pudiera patear la pelota en el básquet, ya estamos en otra cosa. Esos presupuestos que tiene la ciencia no son demostrados ni demostrables, se parte de ellos. Y no se pueden cuestionar sin salirse de la ciencia misma. Si uno empieza a cuestionar los postulados básicos de cualquier ciencia, ha dejado de hacer ciencia para hacer filosofía de la ciencia. Ahora, además, la ciencia que empieza a diferenciarse ya en la antigüedad de la filosofía por esto, porque tiene presupuestos y métodos peculiares, mientras que la filosofía conserva el derecho de cuestionar los fundamentos toda vez que le parezca. Además, hay diferencias entre la ciencia antigua, si nosotros leemos la física de Aristóteles, no tiene mucho que ver con la física moderna, por ejemplo. Distinta también es la física medieval, aunque está muy asentada en Aristóteles. Eh, la ciencia moderna se ha diferenciado porque ha incluido otra vez lo empírico, pero no como la forma de conocimiento, sino como la forma de constatación. Lo esencial de la ciencia no es el experimento, pero lo que permite definir que algo se pueda sostener en la ciencia o no, será el experimento. Pero lo que crea ese concepto científico no es el experimento solo lo ratifica o lo descarta. Hecha esta aclaración, entonces tenemos, primero, si hablamos de ciencia, estamos hablando en principio de pensamiento racional, que incluye a la filosofía y a la ciencia en el origen, que luego se diferencia y vamos a tener filosofía por un lado, con esta peculiaridad. Cualquier filósofo puede venir a cuestionar los fundamentos de una filosofía planteada por otro filósofo. Esto le da muchas veces a la filosofía, a los ojos de quienes buscan una utilidad práctica inmediata, una sensación de que la filosofía es un poco inútil porque siempre está empezando de vuelta, siempre está discutiendo una nueva cosa. Y sin embargo es la filosofía la que abre puertas habitualmente, porque justamente si yo me limito en una ciencia con una idea básica a desarrollar esa idea en sus máximas expresiones, voy a desarrollar herramientas muy útiles para la vida, sin duda. Pero voy a quedar limitado a ese campo, como quien practica solo un deporte y, bueno, se dedica a ese deporte. Y está muy bien que se dedique a ese deporte, pero el deporte no es solo ese, hay deportes. Para que haya deportes es necesario entonces que haya una cabeza más abierta, que habilite posibilidades que dentro de ese deporte no se pueden dar porque ese deporte es ese deporte. Sería del mismo modo que habilite ideas que dentro de esta ciencia no se puede dar porque esta ciencia está limitada por estos presupuestos. Supongamos, para ser un poquito más claro e ir cerrando este video que ya fue un poquito más largo. Si tomamos los postulados básicos de la geometría, ¿recuerdan de qué se trata? Se trata de aquellos que definen que por un punto pasan infinitas rectas, por ejemplo, ¿no?
este, que dos puntos cualesquiera determinan una recta. Eh, Estos postulados son indemostrados e indemostrables. No hace falta demostrarlos, se dan como evidentes, se dice, pero a partir de estos postulados es que, combinando desde estos postulados, que son las reglas básicas, es posible todo el desarrollo de las matemáticas. Entre estos postulados, el quinto establecía la constatación de lo que permitía armar un plano. Desde bastante tiempo atrás, los matemáticos se plantearon dudas respecto de que este postulado fuera efectivamente un postulado, si en realidad no tenía que ver con una demostración posible. Si era posible entonces modificar este postulado, es decir, una forma de cambiar las reglas de ese deporte, podríamos decir. Y nacen entonces las geometrías llamadas no euclidianas. Euclides fue un personaje griego, como tantos otros. Eh, Empiezan unas geometrías con un espacio que no es el que intuitivamente nosotros captamos a través de los sentidos. Y entonces empiezan a aparecer espacios raros, muy raros para la captación intuitiva, pero conceptualmente muy comprensibles. Estamos en el terreno de esos entes que no son sensibles. Bien, la ciencia se ocupa en forma exclusiva de este tipo de entes que luego se aplican o rigen en aquellos otros entes que sí son sensibles para nosotros. Un último ejemplo para redondear. Temperatura. Que algo sea más cálido o más frío, lo sentimos a través del tacto. Ahora, también podemos poner a calentar agua y vemos que en un cierto momento empieza a hacer burbujitas, empieza a salir vapor, empieza a hervir y empieza a evaporarse hasta que se convierte en humedad ambiente, pero desapareció del tachito en el que estábamos calentando. Marcar la temperatura con grados ya no es algo que sea tan evidente en la naturaleza en sí misma. Y sin embargo, siempre constatamos que a 100 grados, algunas variantes según en qué lugar nos encontremos, pero a 100 grados el agua hierve y pasa de un estado a otro. Este pasaje de un estado a otro, en un sentido, nos discute la evidencia, porque agua para nosotros es agua, es líquida. Hielo es otra cosa. ¿Hay continuidad entre una y otra? Sí, sabemos que sí, por supuesto. Y lo mismo nos pasa con nieve, por ejemplo. Y el vapor, también. Son tres estados bien distintos. Tan distintos que en un caso con una barra de hielo, por ejemplo, podemos romperle la cabeza a alguien, ¿no? Es dura, muy dura, como un metal prácticamente. Con vapor no podemos hacer eso. El estado entonces tiene su importancia y la comprensión del pasaje de un estado a otro, eso solamente podemos abordarlo más allá de la empiria, insisto, experimentar que algo se congela o que algo hierve, lo podemos experimentar en cuanto a verlo. Medirlo y poder decir que a 100 grados, esa es una escala que ya inventa el ser humano y tiene que ver con la captación de ciertas regularidades, relaciones, reglas, que están rigiendo lo que vive, lo que tenemos alrededor, las cosas. Para cerrar este mucho más largo, es doble prácticamente este videito, podríamos decir, adelantando, Parménides nos va a decir que los entes existen en la medida en que el ser los hace ser. Vamos a precisar un poquito. Que yo soy un ser humano, ustedes son seres humanos. La humanidad existe de mucho antes de que nosotros viniéramos al mundo. Y va a seguir existiendo, esperemos, después de que nosotros nos vayamos de este mundo. Lo que hace al ser humano, a cada uno de nosotros, como ente, como existente, es algo más genérico que nos constituye con una determinada forma y una capacidad. Con forma no me refiero al aspecto exterior, que por supuesto también
los seres humanos venimos con una cabeza, dos brazos, dos manos, no con dos cabezas y un solo brazo. Puede haber anomalías, pero la regularidad de nuestro cuerpo es eso. Pero además, la peculiaridad de lo que Aristóteles va a llamar el ánima humana es la racionalidad. Es esta capacidad que está en nosotros de captar entes que no son sensibles, que son entes racionales, que solamente se captan a través de la razón, que los animales no pueden captar, y que son estos entes que captamos los que nos permitieron hacer ciencia. Tal vez allí podamos empezar a entender un poquito por qué, a pesar de que ustedes han elegido una carrera que no es filosofía, la universidad se empeña en hacerlos pasar por la tortura de tener que estudiar filosofía. Hasta la próxima.